Nos dan un plano inclinado de 45 grados y nos dan un bloque de un material N, no sabemos cuál es, que está en ese plano inclinado y que no se mueve. Nos piden encontrar el coeficiente de fricción que permita que ese bloque precisamente esté en equilibrio. El coeficiente de fricción, recordemos que la fuerza de fricción es igual a μ por la normal, donde este μ es el coeficiente de fricción. Este μ de acá lo podríamos despejar y tenemos que va a ser igual a la fuerza de fricción sobre el valor de la normal. ¿Pero qué es la normal? Recordemos, la fuerza normal es una fuerza perpendicular hacia arriba de una superficie. La fuerza de fricción, vamos a suponer que el bloque obviamente se mueve hacia abajo, entonces la fuerza de fricción va a ser una fuerza que se opone a ese movimiento. Y el peso es una fuerza que siempre es perpendicular hacia la capa terrestre en este caso, ¿cierto? Aquí esto es perpendicular. Este coeficiente que vamos a encontrar es suponiendo que este es el ángulo máximo, o sea, empezamos a mover el ángulo y justo ahí se empezó a mover el bloque. Se iba a empezar a mover, o sea que este es el ángulo máximo de equilibrio, ¿cierto? Vamos a encontrar ese coeficiente de fricción. Pero para hacerlo, valgámonos de las leyes de la física. O sea, la sumatoria de fuerzas para ese bloque tiene que ser igual a 0. Entonces tenemos que representar, vamos a suponer el eje X y Y, vamos a pintarlo de esta forma. Voy a cambiar aquí de color. Aquí vamos a tener la normal. Hacia este lado vamos a tener la fuerza de fricción y atención, aquí vamos a tener el peso, llamamos W. Aquí obviamente tenemos un ángulo con respecto a la superficie, o sea, si yo hiciera esto, que este fue el eje que yo construí, aquí vamos a tener un ángulo. Ese ángulo va a ser 45 grados. ¿Por qué? Fijémonos, si yo tengo que este es un triángulo, el triángulo que formo aquí, donde estoy moviendo el lápiz, tiene 45 grados y aquí obviamente tiene 90. Entonces este ángulo de acá va a medir 45 también, para que la suma nos dé 180. Luego este otro triángulo que tenemos aquí por fuera, donde este mide 90 y todo esto mide aquí 90, ¿cierto? Si tengo 45, para que me dé 90 tengo que tener otros 45. Aquí tengo el complemento de este. Entonces aquí tenemos 45 grados. Ahora sí apliquemos las leyes de la física. Si está en equilibrio, quiere decir que las fuerzas que hay en X, este es el eje X y este es el eje Y, a ver nuevamente el color, la suma de las fuerzas en X es igual a 0, para que esté quieto el bloque. ¿Qué fuerzas tengo en X? Tengo la fricción hacia el lado derecho, vamos a suponer que es positivo. Y hacia el lado izquierdo, miren, este peso tiene una componente en X. Entonces vamos a llamar la componente W en X. Inclusive el peso tiene una componente en Y. Entonces vamos a usarla. Ahora, ¿qué tenemos? La suma de las fuerzas en Y es 0. En Y tenemos la normal, que es positiva hacia arriba, y tenemos, no la flecha, esta flecha es hacia abajo, y tenemos la componente en Y del peso. De aquí podemos despejar la fuerza de fricción y la normal, que son las que necesitamos para hacer el cociente y encontrar μ. Entonces la fuerza de fricción
como eso es igual a 0, de aquí concluyo que la fuerza de fricción es igual a la componente del peso en X y que la normal es igual a la componente del peso en Y. Miren, simplemente despejo, como está igualado a 0, entonces obtengo estas dos cantidades. Si sustituyo, entonces μ es igual a la componente del peso en X sobre la componente del peso en Y. Pero entonces ya tenemos que encontrar la componente del peso en X y la componente del peso en Y. Se supone que teníamos la masa del bloque. Como teníamos la masa del bloque, entonces voy a un poco de espacio acá. Entonces tengo el peso W es masa por gravedad. Pero a mí no me interesa W. A mí me interesa W en X y W en Y. Entonces tengo que valerme la trigonometría. Miren que W en X es el cateto opuesto a 45. O sea que W en X va a ser igual a W, a la magnitud de W multiplicado por el seno de 45. Y la componente en Y, que es la otra que necesito, va a ser a W, que es la hipotenusa, ¿cierto? Multiplicado, como miren, este W equivale a esta longitud que tenemos acá, desde el punto de vista trigonométrico, entonces este es el adyacente, es la hipotenusa por coseno de 45. Incluso W pues lo puedo reemplazar por mg, pero vamos a ver que no se necesita porque como lo voy a dividir, pues igual voy a cancelar W. Entonces, por tanto, el coeficiente de fricción va a ser igual. Vamos a reemplazar W en X por lo que vale W en X, que es W seno de 45 sobre W coseno de 45. Se cancelan, entonces el coeficiente de fricción va a ser igual a seno de 45 sobre coseno de 45. Ustedes saben que seno sobre coseno es igual a tangente de 45. Y la tangente de 45 es 1. Atención, el coeficiente de fricción de ese material es 1. Ese es el coeficiente que le permite o sea, en el ángulo máximo que le permite no moverse al bloque. Si me paso un grado más, etcétera, y el bloque se empieza a mover, el problema no estaría ubicado en el máximo como lo estamos haciendo acá. Aquí es el coeficiente de fricción, entonces este es el coeficiente de fricción estático, es 1 para este ejercicio. Vamos a repetir rápidamente cómo resolvimos el problema. Lo primero que hay que hacer en un problema de plano inclinado es dibujar el eje X y Y poner las fuerzas. En este caso pusimos la normal, la fricción que se opone, la normal, recuerden, es una fuerza perpendicular a la superficie. El peso es una fuerza perpendicular a la capa terrestre, es la fuerza de atracción, pero entonces nos forma un ángulo, ¿cierto? En el eje que formamos y ese ángulo es de 45. Lo demostramos pues, simplemente porque este era de 90, luego el complemento de 45 es 45 y luego este otro triángulo también es de 90 y como estos dos sumados es también 90, entonces obtuvimos ese ángulo. Luego procedemos a hacer la sumatoria de fuerzas en X y en Y. Sabemos que son 0 en los dos, despejamos las fuerzas de fricción y la fuerza normal. Nos quedaron en función de W en X y W en Y, y esos W en X y W en Y los resolvimos utilizando trigonometría. Sustituimos en la fórmula y encontramos que era igual a la tangente del ángulo, en este caso 1.